Hola iglesia, buenos días. Chema dijo que estaban entusiasmados, pero vamos a ver, está bueno. Estamos recogiendo la ofrenda, gracias. Gracias, estaba pensando, gracias por recoger la ofrenda, gracias por asomarse aquí con nosotros. Cuando estamos aquí al frente, los que estamos acá es que no nos gusta quedarnos fuera de ofrendar, esa es la razón, entonces por eso nos quedan viendo así como pasamos o no, pero claro. Y gracias a todos también. Es cada domingo, Claudia mencionó, ¿qué domingos hay que venir? Pues bueno, vengamos todos cada domingo, gracias porque hay muchos equipos trabajando, sirviéndonos. En realidad, todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y lo hacemos para que sea bendición para cada uno. Ese es el corazón, ese es el deseo. Y siempre oramos que el Señor pueda bendecir, que venir acá y reunirnos sea algo que valga la pena, que uno pueda decir, valió la pena estar hoy con mis hermanos. Valió la pena hoy, Señor, decirte a través del canto lo que hay en mi corazón. Valió la pena abrir tu palabra, Señor, y escuchar tu voz. Así que ese es el deseo, ese es el corazón. Por eso, qué bueno que podemos estar aquí el día de hoy. Como bien dijo Ana Miriam, si vieron, hoy arrancaremos una nueva serie y estaremos leyendo en el libro o la carta de Pablo, segunda de Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo. Así que tenga la lista, por favor. Si tiene ahí su Biblia, tenga la lista. Siempre nos animo a tener nuestra propia Biblia. La pantalla no nos la podemos llevar, ¿verdad? Pero la Biblia sí, o si la tiene en su celular. Gracias a Dios por todas las herramientas tecnológicas que tenemos. Vea que en los últimos meses nos ha tocado aprender, ¿verdad? A usar más software y cosas y el sonido y eso. Así que gracias a Dios, son bendiciones del Señor, son herramientas que Él nos ha enviado. Creo que todos sabemos, ¿verdad? Muchas de las cosillas que tenemos. ¿Quién tocó algo ahí? ¿Quién? Rodolfo tocó un botón, no. ¿Ah? Pero todo eso que tenemos es la gracia de Dios. Así que han sido cosas que el Señor nos ha dado a través de generosidad de los hermanos. Entonces son buenas noticias. Vamos a ver si arranca ahí el... Está bien, igual no hay problema. Si no, todos acérquense aquí a la compu a ver en la pantallita ahí con Héctor. Hoy vamos a leer, vamos a comenzar la lectura de esta carta y anhelo que el Señor inquiete nuestra mente, nuestro corazón. Y hemos titulado a la lectura de esta carta hasta el final. Hermanos, seamos fieles al Señor todos los días hasta el final. No claudiques. No vuelvas atrás, no bajes la guardia. Dios nos estaba hablando acerca de eso, acerca de estar firmes en medio de la adversidad, de la presión. Y vamos a leer una carta que escribe un hombre, un siervo de Dios, un ejemplo imperfecto, por supuesto, pero la escribe un viejo, la escribe alguien en sus últimos días. Es una carta que lleva esa dosis un tanto personal y se le escribe a alguien más joven. No sabemos exactamente cuántos años tenía Timoteo. Lo que sí nos queda claro es que era más joven que muchos de los que estaban en esa comunidad de creyentes en Éfeso. Así que se le llama joven, pero no sabemos cuántos años tiene. Hasta el final. ¿Estás listo para ser fiel al Señor hasta el final? Todos los días de tu vida, hasta el último día. Y es más, ¿recuerdas cómo fue todo cuando empezaste? ¿Recuerdas cómo fue tus primeros días caminando con el Señor? Las preguntas que tenías, las dudas que buscabas que alguien te ayudara a resolver. ¿Cómo fueron tus primeros pasos? ¿O cómo fueron tus primeros pasos en esta iglesia también? Pues que el Señor nos ayude a estar firmes hasta el final. Les quiero mostrar, recientemente hay una organización. Déjala ahí un ratito todavía. Yo quiero mostrar, pero todavía no, pero es que hay... No, está bien, ya no quiero nada, que no me acuerdo qué estoy haciendo. Les voy a compartir, hay una organización global que se llama One Hope. De hecho, hemos tenido la dicha de tener aquí en nuestra iglesia a algunos de los directivos que nos han visitado en unos años anteriores. Y ellos hicieron recientemente un estudio para tratar de entender o de ver, de aprender cómo está la juventud a nivel global.
y yo les quiero mostrar algunas cosas de los hallazgos del estado de la juventud a nivel latinoamericano. Así que es un estudio de campo muy extenso. Y en particular, cómo está la juventud, las nuevas generaciones que se llaman cristianos, ¿sí? En nuestras iglesias, nuestros jóvenes. Obviamente este es un dato, una estadística de un estudio a nivel global, pero que nos debe hacer revisar cómo vamos. Y en esta conversación, jóvenes, se va a entender de 13 a 19 años. Así que algunos los vamos a llamar postjóvenes acá. Nosotros les decimos los jóvenes, pero son los postjóvenes, ya están adultos. Vamos a hablar aquí de los de 13 a 19 años. ¿Cómo están? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el sentir? Pues como ustedes pueden ver ya aquí, de los jóvenes a nivel continental, el 63%, ¿sí? Casi 7 de cada 10, entre 6 y 7 de cada 10, dicen que nunca leen una literatura religiosa por su cuenta. Literatura religiosa, llámese la Biblia, llámese el Corán, llámese cualquier otro libro que hable acerca de religión o de la fe. Así que la gran mayoría no toca eso. Estamos hablando en general en la región, creyentes y no creyentes. De todos ellos, la siguiente, porfa, el 51%, si uno de cada dos, de todos los jóvenes del continente, cree que todas las religiones enseñan verdades que son igualmente válidas. O sea, de todos los sabores de religiones que existen, la mitad de los jóvenes latinoamericanos dice, pero mira, todas tienen algo de verdad y enseñan cosas muy parecidas. Así que al final sería más una cuestión de escoger entre la que más te gusta o cositas de lo que más te gusta de una religión porque son muy parecidas. Entonces el pensamiento, o sea, si platicamos con alguien en la calle, sí, la estadística diría, si hablas con 2 personas, por lo menos una te diría eso, uno de los jóvenes te diría eso. ¿Cómo vamos pensando nosotros? No todas las verdades son iguales, lo que hoy se llama verdad, no todas las religiones enseñan la verdad. 3 de cada 5 jóvenes, un 62% más o menos, dice que sus creencias religiosas o su caminar, su trayectoria espiritual es importante como parte de su identidad. O sea, sí, para mí, en mi esencia, quién soy, la religión es importante. 61%, 6 de cada 10 dice que es importante la religión. Solo que la mitad de ellos piensa que todas las religiones enseñan algo muy similar. Y más de la mitad de ellos nunca toca un libro, mucho menos la Biblia. La pregunta es, ¿de dónde viene entonces la formación de qué significa fe o qué significa incluso religión? Pues no provendrá de la Biblia, pero es importante. Es decir, la espiritualidad se valora. La pregunta es, ¿cuál es la fuente? Por favor, casi la mitad de los adolescentes que no son religiosos dicen que la espiritualidad sí es parte de su identidad. Me gusta la espiritualidad, no me gusta la religión. Y la mayoría dice que los cristianos, que son sus amigos, son buena gente. Qué bueno. Ya siguen siendo buena gente. Hay que ir un paso más, pero al menos está bien, ¿verdad? Son buena gente y se preocupan por ellos. Ahora, este último detalle me llamó muchísimo la atención. Querida iglesia y queridos jóvenes, atención. 4 de cada 5 de los que no van a la iglesia dice que estarían dispuestos a ir si a alguien se le ocurre invitarlos. 80% está esperando a que usted le diga, venite a la iglesia. 80%. Invítalo al desayuno de resurrección. O invítalo a un domingo. O invítalo a tu casa y hagamos un estudio bíblico. O invítalo a algo. O inventemos algo, pero el 80% solo está esperando que lo invites. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es importante. Aunque no sepan muy bien dónde o cómo encontrarla. Bueno, este es el panorama de las nuevas generaciones a nivel continental, a nivel latinoamericano. Hay una siguiente sección, ¿cómo estamos los jóvenes cristianos? Vamos a ver. Creo que arrancamos por la de la esquina, ¿verdad?
¿16%? Sí, el 16% de los adolescentes se identifica como cristianos evangélicos y el 36% como cristianos católicos. Esa es la realidad en nuestro continente. Así que tenemos casi la mitad están relacionados con algo de la Biblia, algo de la iglesia, una fe que es bastante conocida en nuestro continente. Dicho sea de paso, la otra parte ahí del disco que ven en gris, no, regresa. La otra parte porque acá estos serían los dos colorcitos, ¿verdad? El 36 y el 16. Toda la otra parte son los jóvenes que no practican, no profesan ninguna religión. O ateos, dicen no existe Dios, o agnóstico, no estoy seguro, no sé si quiero explorar o no, y una suma de ideas. Esa es la realidad en nuestro alrededor. Y todos nosotros estamos cerca de tener conversaciones. Necesitamos todos tener una conversación espiritual con alguien y sentarnos a dialogar y sobre todo a escuchar. Sí, creo que la fe es una fe que se dialoga. Es lo que vimos a Jesús hacer. Jesús se sentaba a dialogar. Y qué mejor haciéndolo que comiendo. Buen lugar para dialogar. Pero si no podía hacer comiendo, lo hacía caminando. Y escuchaba las preocupaciones y respondía al corazón. Así que tenemos 16, que sería cerca de 1 de cada 5 jóvenes, adolescentes, que son evangélicos. Que, cuidado, no lo como dijo Kevin, sin ofender, que expresan, que dicen, que manifiestan. Porque ahora hay una parte del estudio que fue un poquito más incisiva, un poquito más incisiva. Héctor, por favor, ahora sí. Descubrimos en el estudio que solo el 3%, y si ven un poquito pixeleados, que traté de tomar las mismas imágenes del documento, son 65 páginas, no las vamos a leer todas hoy, solo las primeras 60. Entonces tomé las imágenes que ellos mismos publicaron. 3% de los adolescentes, o sea, del 16% de la población entre 13 y 19 años, que son evangélicos, solo 3 de cada 100 de ellos manifiesta ser un cristiano comprometido. Ahora, tiene que surgir la pregunta, ¿cómo se define un cristiano comprometido? Y es donde quiero decir que el estudio fue un poquito más adentro para definir eso. Y vamos a verlo en un momento. No lo digo de queja al estudio. Lo que estoy diciendo es que compromiso profundo se estudió compromiso un poquito. O sea, lo que estoy tratando de decir, querida iglesia, queridos hermanos, queridos jóvenes, es que si hubiésemos evaluado profundo, creo que no llegamos a ese 3%. La pregunta es, cuando veamos un poco esto, evaluemos un poquito nuestro corazón. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás delante de Dios? Y yo te haría entonces la pregunta, ¿hasta el fin? ¿Listo para estar fiel al Señor hasta el fin y firme hasta el fin? ¿Cómo están nuestras nuevas generaciones? ¿Listas para estar firmes hasta el fin? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nosotros juntos nos edificamos unos a otros para construir la vida que el Señor quiere que construyamos? Antes de que Héctor, ahora mejor le voy a hacer así. ¿Cómo creen que están los jóvenes cristianos en cuanto a, vamos a ir un pasito, un indicadorcito, que pues no lo es todo, pero vamos a ver, apretemos un poquito el tornillo. ¿Cómo estará la juventud evangélica cristiana en cuanto a la lectura bíblica? Un pasito. Tu compromiso con el Señor, lees la Biblia hasta el final. Bueno, vamos a ver. Pues bueno, el estudio refleja que 2 de cada 5 dicen que nunca leen la Biblia. Yo quiero ver el estudio de los adultos. Le vamos a preguntar a los adultos, ¿y usted? Que los jóvenes. A ver, ¿y nosotros? Así que hoy en realidad no vengo a hablar en contra de los jóvenes, vengo a hablar a favor de ellos.
como normalmente lo hacemos en esta iglesia. Juntos somos una familia intergeneracional. Así que, queridos adultos, en todo caso, la responsabilidad mayor la tenemos nosotros, que deberíamos ser modelos, maestros, guías de ellos. Si no lo aprenden con nosotros, ¿dónde lo van a aprender? ¿Te ven? ¿Te sientas? ¿La leemos juntos? Para que lean. No puede ser así. No es el diseño de Dios. Pero esa es la realidad. Y aprecio mucho que se ha respondido, creo yo, con franqueza. 2 de cada 5 nunca la lee. Y solo 1 de cada 5 dice que la lee alguna vez a la semana. 1, 20%. 1. Así que en nuestras filas, donde vemos 4, quiere decir que hay 1 de los 4. ¿Quién será? No sé, pero ahí ustedes pónganse de acuerdo. Hay 1 de los 4 que sí leyó esta semana algo. 1. Nos he llamado jóvenes a todos ahorita. Pregunto, hermano, ¿has leído tu Biblia esta semana? Vamos a ver si hay 1 por fila que la leyó. Ahora, leer la Biblia es un reflejo de un compromiso fiel y fiero por el Señor. Pues al menos es un pasito, ¿verdad? Porque en vía inversa, yo no puedo decir que tengo un compromiso con el Señor, lo estoy conociendo y sirviendo si no estoy atento a su voz, ¿verdad? Ven que en la vía inversa es un poquito más incisivo. Es decir, ¿leíste la Biblia? Sí, muy bien. ¿Te acuerdas? No, entonces tampoco ayuda, ¿verdad? ¿Entendiste? No, pero leí. Bueno, pero si ni leo, no es algo que me llama la atención, no es algo que está guiando mi vida, mis decisiones. Tenemos que repensarlo. ¿Y cómo creen que estamos con asistencia? Porque Claudia nos mencionó hoy, hay que venir todos los domingos. ¿Cómo están los jóvenes cristianos latinoamericanos en su participación activa de iglesia? ¿Qué creen? ¿Mejorcito que leer la Biblia? Pues era 2 de cada 5, era 4. Está raspadito, está allí. En realidad no. Vamos, Héctor, 3 de cada 10. Bueno, no, en realidad sí, es al revés, ¿verdad? 7 sí asisten. 3 de cada 10 nunca va. Entonces 7, sí le pegaste. Sí, 7 está mejor. El doble, duplicamos. El doble, ¿verdad? Porque 4 de cada 10 nunca leen la Biblia. Ahora, estos son solo indicadores que van un pasito más adelante. Ahora, ¿por qué la lectura bíblica y la asistencia a la iglesia es importante? ¿Será que eso es la vida espiritual? ¿Lo es todo? No, no lo es todo, pero es algo que va a nutrir o que debería nutrir, o ese debería ser el propósito, ese debería ser el sentido por el cual estamos buscando. Así que hay 3 de cada 10 que no tienen interés, 4 de cada 10 que no tienen interés por la Biblia, y que muchos de ellos no fueron parte de un buen ministerio de niños tampoco. Esa es la realidad latinoamericana. Ahora, hay una pregunta, como les digo, son 65 páginas de estudio, con gusto los podemos compartir también. Pero esto lo que está buscando es cómo estamos, y yo me pregunto cómo vamos a estar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué ejemplos somos nosotros? Porque me parece que sin un interés por la voz de Dios, por el pueblo de Dios, no habrá un interés por esa voluntad de Dios, por cumplir la misión de Dios. Vemos un poquito de una conducta nada más, una que se evalúa acá. Vamos a la siguiente, porfa. Acá hay una gráfica que nos habla acerca del sentido de responsabilidad. O sea, sé que es mi responsabilidad, que debo compartir mi fe con otros. Casi 6 de cada 10 cristianos evangélicos dice sí, sí me toca. Yo debo hablar, tener conversaciones espirituales con otros. 6 de cada 10. Y de los jóvenes que son católicos, casi 4 o 5, ¿verdad? Dicen, es mi responsabilidad. O sea, decimos, sí, yo sé que el Señor espera de mí eso. Muy bien, la siguiente gráfica, todavía no la muestre, es... Vamos a sentar aquí a Héctor, aquí para irle diciendo. Siempre se me adelanta. ¿Creen que lo hacemos?
Bueno, una cosa es decirlo. Sí, yo sé que hay que hacer ejercicio. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Yo sé que hay que orar. Bueno, una cosa es decirlo y la otra es hacerlo. Dale, Héctor. Solo 3 de cada 10, la mitad de los que dijeron sí, hacen algo al respecto. Solo 3 de cada 10. Dice que tuvieron alguna conversación espiritual para compartir su fe. Si alguien está pensando, ay, a saber dónde encontraron esos jóvenes, ¿verdad? Están perdidos. Nuevamente, no lo traigo para hacer alguna acusación, lo traigo para hacer una reflexión. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros adultos? ¿Cómo estamos guiando, siendo modelos para nuestras nuevas generaciones, queridos jóvenes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu entrega al Señor? La vida espiritual realmente es importante, pero a la luz de lo que Dios dice, o a la luz de lo que yo llamo espiritualidad y lo que me gusta y lo que yo prefiero, lo que yo afirmo. ¿Qué clase de Dios es el que conocemos? ¿El que uno arma y uno construye? ¿O es el Dios que se presentó en el texto bíblico? Si la Biblia es lo que dice ser, hay que leerla. Si es la voz de Dios, hay que escucharla, hay que seguirla. ¿Que va a ser fácil? No, pero por eso vamos juntos, nos vamos a ayudar. Por eso nos vemos cada semana. Por eso nos preguntamos, ¿cómo estás? Porque la gran pregunta, lo más importante es esa parte del corazón, ser fieles al Señor hasta el final. Bueno, ¿cómo se definía un compromiso? Con esto cierro la parte del estudio. Se trataron de buscar algunas evidencias, no hasta lo más incisivo, pero al menos algunas de ellas. 6 rasgos. 1, estar convencido que Dios es una persona y puedo tener una relación personal, individual con Él. Es una muestra de profundidad, de madurez, de compromiso. Dios no es una cosa que está en el cielo y está lejos y no se mete conmigo, yo no me meto con Él. Cuando estoy en crisis, pues lo llamo y me ayuda. Ese no es el Dios de la Biblia. Es un Dios personal que se interesa individualmente por ti. Hasta dijo Jesús, por lo que ni tú cuentas. ¿Cuántos pelos tengo en la cabeza? Jesús dijo, el Señor sabe ese dato. El Señor sabe datos no porque sea un excelente matemático nada más, sino porque te ama genuina y profundamente y eres su creación y tienes un propósito. Y por naturaleza todos nosotros nacemos y vivimos revelados ante ese Dios, ajenos a ese propósito, separados de esa voluntad de Él. Y a veces en la vida práctica funciona, es decir, te puede ir bien en la vida, en la sociedad, estando alejado de Dios. Funciona, muchas veces puede ir bien. El pecado puede funcionar. O sea, a veces mentir te saca de apuros o no. Funciona. Desobedecer la ley funciona. Si no, pregúntele a todos los que se van contra la vida y pasan donde no llegaron antes que usted. Funciona. Entonces, el Dios personal, que ¿por qué anda viendo si haces lo malo? No, al contrario, anda viendo si lo escuchas y vuelves a sus caminos. Él es el buen pastor. Ese buen pastor dio su vida por ti, porque le importas y se interesa tanto que ese problema de rebelión que yo no puedo resolver, Él decidió resolverlo por ti y por mí. Es el buen pastor que busca a esa ovejita perdida. Y ese somos nosotros. 2, que ora semanalmente. Y se ven que un poquito, no hace así una vida de oración, pero bueno, o al menos ora, lee la Biblia semanalmente, sabe y cree que Jesús es el Hijo de Dios, Él es Dios, el Salvador. No es simplemente un gran maestro que vivió en la historia, es Dios mismo que se metió acá entre nosotros. Cree que el perdón de los pecados, de nuestra rebelión, solo es posible, solo hay una forma de resolverlo, y es a través de Jesucristo, y está convencido que este libro, la Biblia, es donde Dios habla. 6 indicadores, digamos que van un paso más allá, y solo el 3% cree estas cosas.
aunque estemos en la iglesia o hayamos escuchado, no es suficiente. No tengo el de los adultos, pero no sé cuán diferentes serían algunas estadísticas. Y las traigo hoy para que revisemos, hermanos, fieles hasta el final. ¿Estás listo para eso? ¿Para tomar la cruz y seguir a Cristo, dispuesto a morir por Él? Pues acá en esta carta tenemos a un viejo, a Pablo, que está en sus últimos días y que va a decir más adelante, miren, yo estoy por completar la carrera y voy a llegar a la meta. Yo estoy por terminar. He peleado esa buena batalla. Y le escribe a alguien más joven, Timoteo, para alentarlo a terminar también y a completar lo que Dios le encomendó. Así que vamos a hacer una lectura, capítulo 1. En realidad vamos a detenernos un poquito más en el versículo 3, pero en el verso 1 vemos que se identifica el autor Pablo, apóstol de Jesucristo. Soy enviado, un siervo enviado por Jesucristo, porque fue voluntad de Dios, por la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y le escribo a quien, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios y de Jesucristo. Pablo describe a Timoteo como hijo amado. Querida iglesia, quiero aclarar para todos que esta es una expresión de cariño y de cercanía, ¿verdad? Hijo, este muchacho a quien Pablo conoció, por allá vemos la historia en Hechos 16, alguien con quien Pablo se dio, se involucró, lo capacitó, lo formó. Hay un cariño muy cercano y una relación muy valiosa y significativa que tenemos que destacar. Pero esa expresión no significa que existan niveles o castas espirituales, de que uno es papá espiritual del otro que es hijo, que el otro es entonces este es nieto del otro y bisnieto, como que hubiera rangos o castas espirituales. No existe ese tipo de descripción en el texto bíblico. No hay, más bien lo que hay es un sacerdocio universal. Todos nosotros tenemos ese acceso directo delante de Dios y todos nosotros servimos a Dios y nos servimos unos a otros. Es que quien me trajo a mí a la fe y me explicó, pues yo le llamo mi papá espiritual. Bueno, ahí vas cobrando otro significado. Pero no es que es mi papá espiritual, le tengo que pedir permiso de las cosas. Es que es mi papá, entonces él tiene que proveerme a mí mi nutrición espiritual, entonces ella es mi papá espiritual, entonces le consulto. Esa es una codependencia que en nuestra cultura latinoamericana, ¿cómo es de atractiva? No hay. Igual que no hay una codependencia con los líderes de la iglesia. Es que porque alguien es líder de ese ministerio o anciano, pastor de la iglesia, entonces dependo, ¿verdad? Si esa persona no ora por mí, entonces no vale tanto como que si oró un hermano al lado mío. Esas verticalidades y codependencias no son bíblicas. El ministerio es todos, la responsabilidad es todos. Sino, ¿qué hacemos con todos los verbos que dicen los unos a los otros? No dice algunos. O sea, si dijera así, entonces sí nos vamos a preguntar quiénes son esos algunos, sí, seleccionados especial, que solo ellos pueden. Y los nombramos. Entonces solo ellos, ámense algunos a los otros, sírvanse algunos a los otros, ¿verdad? Oren algunos por los otros. Entonces sí, ¿quiénes son? Los demás, pues no. Solo vamos a estar esperando. Ese es un mal que está en nuestro medio. En otras latitudes creo que no se da tanto. Pero por favor no vayas a pensar nunca eso. Que Dios no puede hablarte a ti, no puede enseñarte a ti, no puede usarte a ti si no tienes autorización de un líder o de alguien a quien llames. De hecho, Pablo nunca se llamó yo soy el papá espiritual de Timoteo. Jamás, ni hay un reclamo, nada, nunca. Solo le dice Timoteo, ¿cuánto te quiero? Eres como un hijo, te quiero, te aprecio. ¿Cuánto te amo, hijo Timoteo? Es una expresión de cariño. Y esa expresión de cariño sí anhelaría que todos nosotros la podamos tener los unos por los otros. Una cercanía, una vida conectada.
pero no es por un rango o una autoridad, y mucho menos una codependencia. Cuidado con eso. Bueno, versículo 3, algunos recordatorios aquí, hermanos, y que el Señor nos guíe. Como de costumbre, cuando hacemos así un pasaje, hay tantas cosas donde quisiéramos detenernos que no vamos a lograr. Así que al menos algunas voy a comentar. Los invito a que hagan ustedes el resto de la lectura. Doy gracias a Dios, ese Dios al que sirvo desde mis mayores, y lo sirvo con limpia conciencia, pues le doy gracias y de que sin cesar, le doy gracias a Dios de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. El apóstol Pablo va a comenzar aclarando. Hay dos cosas aquí fascinantes. Número uno es la gratitud a Dios por Timoteo y porque puedo orar por Timoteo y porque oro todos los días por Timoteo. Quisiera centrarme en eso. Pero Pablo aquí aclara que a ese Dios al que le ora y al que le pide por Timoteo es al Dios que sirve desde sus antepasados. No todos acá tenemos la dicha de decir que servimos a Dios desde nuestros antepasados. Algunos de nosotros somos generación de transición. Algunos de los que están acá eres primera generación de creyentes. Tal vez no fue algo que en tu casa tus antepasados, tus abuelos inculcaron. Tal vez no todos tenemos esa dicha. Qué privilegio el de Pablo. Vamos a ver parte del privilegio de Timoteo también. Pero Pablo dice, yo he sido formado, vengo sirviendo al Señor y lo he hecho con una conciencia limpia. ¿Qué significa eso? Que todo lo que he hecho, dice Pablo, lo he hecho creyendo que era lo que Dios quería que hiciera. Que a veces se equivocó, por supuesto. ¿Recuerdan cómo perseguía a los cristianos? Pero lo hacía convencido que era en nombre de Dios, para acabar con esa secta. O sea, se equivocó. Pero dice, todo lo que he hecho, lo he hecho tratando de agradar a Dios. Y me llama la atención ese detalle en esa oración, porque Pablo dice, y creo que en el siguiente versículo se va a entender, Timoteo, oro por ti todos los días, no se me escapa tenerte presente. Y versículo 4, porque cuánto quisiera verte, y más cuando recuerdo tus lágrimas. ¿Por qué cosas llora uno? ¿Qué cosas te hacen sacar las lágrimas? Es decir, ¿por qué habrá llorado Timoteo? ¿Por qué habrá llorado? No dice, no sabemos, tenemos que sentarnos y preguntar. Wow. Recuerden, cuando leemos el texto bíblico, se trata de tratar de entender qué le está tratando de decir Pablo a Timoteo y qué entendió Timoteo. Sí, nos tenemos que meter ahí. Y cuando entendemos eso, vamos a entender qué nos dice Dios, por supuesto. Así que no es solo de usar nuestra imaginación, porque así se lee hoy la Biblia. Entonces empezamos a inventar cosas. Hay que ver qué quiso decir Pablo y qué entendió Timoteo, porque así es que el Espíritu Santo nos va a hablar. Pero la última vez que se vieron, o al menos el último registro que tenemos que se vieron, está en Primera de Timoteo, cuando Pablo le dice, mira, te dejé en Éfeso. Yo me fui a Macedonia, te pedí que te quedaras en Éfeso. Es la última vez que tenemos registro que se vieron. Éfeso no era un lugar tan sencillo para estar ahí como líder. Si hubiera dicho, oye, te dejé en el mensaje de vida, me hubiera dicho, ay, qué privilegio, está bonito, pero te dejé en Éfeso, qué ciudad tan difícil, qué complicado estar ahí, qué alborotos los que habían en Éfeso. Y ustedes recuerdan que era una ciudad pagana. Puede ser que en esa despedida
Hubo lágrimas. No sabemos muchos detalles de qué estaba sintiendo Timoteo, qué estaba pensando. Pero entonces vemos a un Pablo que dice, Timoteo, cuánto te quiero, cuánto quiero verte, cuánto oro por ti. Y sabes qué, aunque fue difícil y doloroso, todo lo que hago, lo hago pensando en qué es lo que Dios quería que hiciéramos. Así que, Timoteo, tú estás allá, yo estoy aquí, ya estoy viejo. Pero estamos sirviendo al Señor aunque sea duro a veces, aunque sea difícil. Y tal vez esa despedida fue con lágrimas y hubiera sido más fácil no hacerlo, pero sirvo al Señor con limpia conciencia. Por eso, Timoteo, oro por ti, te quiero. Quiero verte que completas la carrera. Quiero verte que sirves al Señor, aun cuando es difícil, aun cuando no sea fácil. ¿Por qué? Porque sé, Timoteo, primero que cuando te vea me voy a alegrar muchísimo, pero tengo muy claro, versículo 5, que hay una fe no hipócrita. Tengo muy claro, muy presente que tienes una fe genuina, no fingida, no hipócrita. Eres un hombre de Dios. Soy convencido de eso. Sirves a Dios, estoy convencido de eso. Cueste lo que cueste. Tú no eres alguien que dice, sí, amo al Señor, pero se va a echar atrás. Cueste lo que cueste, porque servimos a Dios con limpia conciencia. Y aun si nos llegara a doler, aun si no nos gustara, aun si nos pusiera triste, lo vamos a obedecer a Él. Porque sé que tu fe es una fe no hipócrita, no fingida. Esa es la palabra que usa Pablo. Y me voy a adelantar un poquito a lo que leeremos en el resto de la carta, pero Pablo va a hacer alusión a muchos cristianos que tuvieron una fe hipócrita, que se echaron atrás, que abandonaron al Señor, abandonaron el ministerio. Por supuesto, abandonaron a Pablo. Y Pablo, como era tremendo, ahora algunos incluso, pues ¿a qué lo entregué a Satanás? O sea, ni modo, ¿verdad? Mejor no abandonemos. Pero Pablo dice, Timoteo, tú no eres de esos que dicen, sí, Señor, aquí estoy, pero a la hora de la hora se va a echar atrás. Así que, ¿cuánto quisiera verte? Recuerdo tus lágrimas, pero servimos al Señor con todo, porque tu fe es sincera. Y tu fe es sincera porque, mira, recibiste un depósito que comenzó primero en tu abuela Eloida, comenzó en tu madre Eunice, y yo doy testimonio y plena certeza, Timoteo, que esa fe no hipócrita, genuina, verdadera, está en ti también. El apóstol Pablo da testimonio de lo más profundo del corazón de Timoteo, de la mamá de Timoteo y de la abuela de Timoteo. ¿Será que el apóstol Pablo estuvo involucrado en la vida de Timoteo? ¿Será que estaba tan cerca que conocía y podía decir, yo doy fe que tu fe en el Señor Jesucristo es genuina y que eres un hombre de Dios? Y tu mamá también, y tu abuela también. Algunos de nosotros tuvimos el privilegio de que en casa se nos enseñara esa fe sincera. Y por eso estamos aquí hoy. Algunos no tuvimos ese privilegio y somos generación de transición. Tal vez no tuvimos en casa así. Timoteo no tuvo un papá que le instruyera en la fe. En Hechos capítulo 16 aprendemos que no era un creyente. Pero qué valioso el trabajo de su mamá y el trabajo de su abuela. Un pequeño paréntesis. La fe que heredamos a la siguiente generación es una responsabilidad que comienza en casa y se extiende a la familia espiritual extendida, a la iglesia. Así que tanto papá y mamá deberíamos liderar esa vida espiritual en casa. Pero sé que será más difícil, mamás, si papá no está presente.
En el caso de Timoteo, quizás hasta no está presente físicamente, no hay ninguna otra mención. Pero me refiero a una presencia espiritual, me refiero a jugar un papel espiritual en casa. Mamás, va a ser más difícil si papá no está siendo líder espiritual en casa. Cuando digo líder no me refiero a verticalidad y mando y jerarquía, me refiero a guía espiritual. Mamás, sé que el Señor les puede dar una gracia especial para que formen de sus hijos Timoteos que van a ser fieles al Señor. Varones, comportémonos varonilmente y seamos líderes y guías espirituales en casa. Somos responsables delante de Dios. No podemos ser pasivos y mucho menos pensar que así es una fe firme delante del Señor y que nuestros hijos seguirán fieles al Señor. En Deuteronomio lo hemos platicado otras veces, es responsabilidad, la vida espiritual comienza por nosotros. Qué dicha que Timoteo tuvo una abuela y una mamá comprometidas. Qué regalo. Y qué regalo adicional que tuvo a Pablo cerca, amigo, cariñoso, un mentor muy involucrado. No es muy fácil dar testimonio de la fe genuina de alguien más, a menos que estés muy cerca y lo hayas visto atravesar momentos de tribulación, de persecución, de aflicción y ver que se mantiene fiel al Señor. No es muy fácil. No sé a quiénes de acá les resulta fácil dar una recomendación laboral para alguien más. Si alguien lo llama y dice, vos mira, recomendarías a tal, no sé qué, pues la verdad es que somos amigos, pero ya así como en el ejercicio ahí profesional, tal vez no he visto tanto, diría uno. A menos que lo conozcas tan bien que dices, mano, recomiendo sin reservas. Lo pensarías 2 veces antes de dar una recomendación así, poner tu firma. Pablo pone su firma en una recomendación espiritual y dice, yo sé el testimonio. Y es más, tan estoy seguro que tienes esa fe firme, genuina, no hipócrita, que entonces, Timoteo, lo que tienes que hacer es darle con todo, ¿sí? Que esa llama que está ahí, ese regalo de Dios, ese Espíritu Santo, pues ahora vamos adelante, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo hace referencia a algún acontecimiento donde ahí, estando con Timoteo, Pablo dice, voy a poner mi firma aquí, que sé que tu fe es genuina. Y en ese acto donde se reconoce no solo ese compromiso de Timoteo con el Señor, sino ese envío para trabajar para Él, Pablo dice, yo puse la firma, man. Yo te conozco. Y aquí servimos al Señor con todo. Ese Espíritu Santo que tienes, que te lleve hasta lo último de la tierra a darle. Dale, seguí. No es que la fe de Timoteo estaba bajando. No es que se está extinguiendo la llama. Solo es Timoteo, dale, seguí. Seguí hasta el final. Aviva el fuego. Permítame compartir 3 palabras que nos llevemos hoy, después de esta breve lectura, y animarlos a leer el capítulo completo y animarnos a estar pendientes de ¿qué nos querrá decir Dios? ¿Por qué nos va a hablar Dios a través de esta carta? ¿Qué nos va a decir? Pues bueno, llevémonos 3 palabras. Número 1, oración. Ora para que el Señor te fortalezca y te mantengas firme. Ora por nuestras nuevas generaciones para que se mantengan firmes. Ora día y noche por tus hijos. Ora sin cesar. Pídele al Señor que se mantengan fieles. Haz tu parte, pero comienza en ese privado, en secreto, en la oración. Yo como quisiera ver, ¿oras por ellos? 2, rodéalos de mentores espirituales.
Rodea a tus hijos, rodeemos a nuestros niños y jóvenes. Rodéate tú de mentores espirituales que te hablen como Pablo a Timoteo. Le recuerden el compromiso, le recuerden la fe no genuina, te recuerden que te llamó a ser, te recuerden que aunque duela vamos a obedecer al Señor. Rodéate de esas conversaciones, de esas personas, no de las que te alejen de buscar la voluntad del Señor, de las que te acercan al Señor, de las que te dicen no vas para atrás, vamos adelante. Aun cuando haya dolor, persecución, aflicción. Hoy cantamos, corito maravilloso, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Y en medio de la tribulación, voy a reconocer y lo voy a alabar a Él. Esa es una fe genuina. ¿Estás rodeado de gente así? ¿Tienes esas clases de conversaciones? Somos presa muy fácil de que nuestra mente y corazón se desvíen. Y número 3. Bueno, ¿cuál fue la primera? Oración. Seamos hombres y mujeres de oración. Ora por tu vida espiritual, ora por las nuevas generaciones, ora por tu familia, por tus hijos. 2, mentores. Rodéate de hombres y mujeres espirituales. Mantente en conversaciones espirituales, no en otra cosa que te aparte. Y número 3, propósito. Cumple tu propósito. Pablo le recuerda a Timoteo, tienes un propósito que cumplir. Yo puse mi firma y aquí vamos juntos hasta el final. ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Qué es esa llama que tienes que avivar? ¿Vives ese propósito? ¿O algo te puede distraer fácilmente? Ayer escuché un recordatorio maravilloso y dije, lo tengo que compartir con ustedes. Ayer estuve en una reunión con un grupo fantástico de líderes juveniles del área de Alta Verapaz. Estoy ahí todo el día con ellos, estuvimos en diferentes conversaciones hablando acerca del trabajo con nuevas generaciones y hubo algunos momentos en el que algunos de ellos compartieron alguna reflexión, también algunas dinámicas. Pero hubo una reflexión que me llamó mucho la atención porque uno de ellos sacó un objeto. Y llevaba un maletín. Cuando él pasó al frente, hizo una dinámica. Yo que tenía un maletín, ¿qué tendrá en el maletín? Y luego sacó un objeto. Y nos preguntó a todos y dijo, ¿qué es esto? Entonces alguien respondió, un tenis. Dijo, sí, pero ¿cuál es la palabra general que lo describe? Y dijo, un zapato. Dijo, muy bien. Y dijo, ¿para qué sirve un zapato? Y a todos nos parecía como tan obvia la pregunta, ¿verdad? O sea, uno así como, ¿dónde está la trampa, verdad? ¿Cómo respondemos eso? Pues, ¿para qué sirve un zapato? Y entonces él dijo, ¿qué pensarían ustedes si yo les digo que esto sirve para tomar agua? Dice, ¿usted tomaría agua ahí? Dice, no sirve para eso. No fue creado para eso. ¿Y qué pasaría, dice, si yo le digo que esto sirve para calentar las manos? Yo como se me ocurren, ¿verdad?, varios chistes y ocurrencias, pero me tengo que quedar callado porque iba a desviar la conversación. Pero él estaba haciendo un punto muy profundo. Y le dije, hermano, gracias por el recordatorio. Y él dijo, esto no fue hecho para tomar agua, no fue hecho para calentar, fue hecho con un propósito. Y dijo, cada uno de los que están aquí fue hecho con un propósito. No otro. Lo estás viviendo. Estás cumpliendo ese propósito. Y dijo, pues es bastante sencillo entenderlo, pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que vivir. Tenemos que vivir ese llamado de Dios como creyentes y además preocupados por la nueva generación que entienda su propósito de Dios y no se aparte de Él. No podemos tomarlo a la ligera. No podemos seguir viendo niños y jóvenes que comenzaron en una clase y luego cuando crecieron se apartaron del Señor. ¿Qué pasó? Algo no entendieron, algo no les explicamos bien. No reconocieron su diseño y están viviendo otro.
que jamás será mejor que el que Dios preparó de antemano. Os quiero invitar a que oremos y que le pidamos sinceramente al Señor por nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu fe? ¿Es tu fe genuina? ¿Sin alteración? ¿Es tu fe sincera? Sería otra palabra, ¿verdad? Sin esos parches de cera. Padre, gracias por aquellos hombres y mujeres que nos han hablado la verdad de tu palabra, el Evangelio, con paciencia y perseverancia quizás. Nos han estado recordando que tú sigues hablando a nuestro corazón, que tú sigues teniendo un diálogo muy profundo en nuestro corazón y que a veces queremos hacernos un poquito los sordos. Señor, cuánto nos amas. Gracias por esa paciencia sobrenatural que nos tienes. Señor, aquí estamos hoy, como leímos en el Salmo 51 al inicio. También queremos orar. Señor, mira nuestro corazón y mira que no se aparte de ti, mira que vuelva ese gozo de vivir tu voluntad. Perdónanos, Señor, porque a veces decimos una cosa de cuánto te amamos o cuán importante eres en nuestra vida, pero quizás nuestras acciones se olvidan de ti. Perdónanos, Señor. Gracias porque eres el Dios que siempre nos da una nueva oportunidad. Gracias porque al que viene a ti nunca le echas fuera, jamás. Realmente tú sabes de dónde venimos, pero así nos abrazas y nos transformas. Padre, gracias porque podemos estar aquí hoy para reconocerte como nuestro Dios, reconocerte como nuestro Padre perfecto. Padre, oramos por los niños y jóvenes, los que conocemos y están aquí en la iglesia, los que conocemos fuera de la iglesia, Señor, que podamos nosotros ser ese mensaje de vida que les recuerda que solo hay una esperanza y un propósito. Señor, guárdalos de las garras del maligno, de ese león rugiente que los quiere devorar y confundir, engañar y destruir. Señor, que ellos tengan vida abundante, vida plena, vida eterna. Señor, que crezcan para ser hombres y mujeres de bien, que siguen tu voluntad, entregados radicalmente a Cristo hasta la muerte. Señor, que no haya tentación, que no haya aflicción, que no haya nada en este mundo que los aparte de ti. Que puedan echar unas raíces tan profundas en el Evangelio. Porque el cielo y la tierra pasarán y la tecnología pasarán y las guerras pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Señor, queremos ser fieles hasta la muerte. Ayúdanos a avivar, Señor, ese llamado, esa misión, ese compromiso contigo. Gracias, Señor, porque es solo por tu gracia, no es por nuestras fuerzas, es por ti.